Las hormonas son mensajeros químicos que viajan por el torrente sanguíneo para mantener un funcionamiento apropiado en las células, tejidos, órganos y sistemas y gran parte de las funciones de nuestro organismo, como es el metabolismo, crecimiento, desarrollo, la conducta, reproducción, etc. Los órganos especializados en fabricar estas hormonas se les conoce como glándulas y al conjunto de todas las glándulas del organismo forman lo que es el sistema endocrino. El sistema endocrino regula la cantidad de hormonas que nuestro cuerpo fabrica, ya que un exceso o deficiencia de ellas puede ser perjudicial para el ser humano. Las principales glándulas que conforman el sistema endocrino son el hipotálamo, la hipófisis o pituitaria, la glándula pineal, las glándulas tiroides y paratiroides, el timo, el páncreas, las glándulas suprarrenales y las gónadas, que serían los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. El hipotálamo es como un radar, ya que recibe la información del medio ambiente que nos rodea y de las condiciones internas del cuerpo, por ejemplo la temperatura, condiciones de día y de noche, lo que vemos, tocamos, probamos, oímos, y dirige toda esta información a la hipófisis. La hipófisis o pituitaria, dependiendo de la información que reciba del hipotálamo, fabrica hormonas, las cuales envía al resto de las glándulas endocrinas para decirles cómo deben funcionar. Por su parte, también esta glándula fabrica hormonas que nos ayudan a la formación de vínculos afectivos. Otras nos ayudan a aliviar el dolor de manera natural, favorecer el crecimiento y funciones reproductivas. En las mujeres ayuda a regular las contracciones del útero durante el embarazo y el parto, así como la secreción de la leche materna. La glándula pineal ayuda a controlar los ritmos del sueño. Las glándulas tiroides y paratiroides regulan el metabolismo del cuerpo, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, la fuerza muscular y el funcionamiento del sistema nervioso, además de reducir la concentración de calcio para que sean aprovechados en los huesos. El timo ayuda a la regulación del sistema inmunológico. El páncreas es indispensable para mantener los niveles adecuados de glucosa en la sangre. Las glándulas suprarrenales regulan el equilibrio del agua y las sales del cuerpo. Ayudan en la digestión de carbohidratos, proteínas, grasas, el desarrollo de características sexuales, controlar el estrés, promover la respuesta de huir o luchar en situaciones de peligro. Con respecto a las gónadas, en las mujeres los ovarios regulan las funciones sexuales femeninas como la maduración de los óvulos, provocan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, y en los hombres los testículos regulan las funciones sexuales masculinas como la producción de espermatozoides, promueven el desarrollo de los órganos genitales y la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Las hormonas son mensajeros químicos que viajan por el torrente sanguíneo, es decir, son sustancias químicas que el cuerpo fabrica y regulan gran parte de nuestras funciones. Las hormonas sexuales provocan cambios físicos y emocionales durante la pubertad. En las mujeres, la pubertad ocurre entre los 9 y 15 años y en los hombres entre los 10 y 17 años. En esta etapa, en las mujeres, la hipófisis o pituitaria le manda una señal a los ovarios para que produzcan las hormonas estrógeno y progesterona, y en los hombres esta señal llega a los testículos para que produzcan la hormona testosterona. En las mujeres, el estrógeno y progesterona provocan el desarrollo de los senos, acumulación de grasa, crecimiento de las caderas, voz más aguda y aparición del periodo menstrual. Y en los hombres, la testosterona provoca el desarrollo de sus genitales, crecimiento de la musculatura, voz más gruesa, aparición de vello facial y la eyaculación. No olvidemos que tanto en hombres como mujeres se presenta el aumento de la estatura, aparición de vello en las axilas y el pubis, cambio en el olor del sudor y el acné. Como sabemos, el ser humano tiene ciertas etapas, ¿cierto? Primero nacemos, vamos creciendo, nos desarrollamos. Si llegamos a un momento en donde estamos óptimos para la reproducción, ¿sí? Tenemos hijos, luego esos hijos crecen, bueno, nosotros vamos cambiando nuestra anatomía, como vemos aquí, tanto en el caso de la mujer como en el caso del hombre, envejecemos y morimos. Es como una especie de un proceso, digamos, evolutivo, ¿sí? Que
que vamos viviendo a lo largo de los años. Sí, pero para que eso ocurra, es decir, para que una mujer tenga la capacidad de ir creciendo en tamaño, y prepararse para salir embarazada, o en el caso del hombre, ir creciendo en tamaño también en ciertos rasgos físicos y estar preparado para poder producir espermatozoides que a su vez tengan la capacidad de fecundar los óvulos, tienen que ocurrir ciertos procesos internos dentro de nuestro cuerpo que son controlados por hormonas, ¿ya? En este caso las hormonas sexuales, que vamos a mencionarlas más adelante. Ahora, chiquillos, todos hemos pasado por esto. A la edad que estamos ya por lo menos hemos vivido algunos de estos cambios, ¿sí? Que se evidencian en el cuerpo producto del proceso que se conoce como desarrollo y es la etapa que vivimos, que es la adolescencia, ¿sí? O la pubertad. Entonces, vamos a conocer un poco cuáles son, o a recordar, mejor dicho, cuáles son esos rangos de edad en donde hemos evidenciado en nuestro cuerpo ciertos cambios. Entonces, los rangos de edad en que se inician algunos cambios físicos y fisiológicos en la pubertad, cuando hablamos de físicos, son cambios que podemos evidenciar en nuestro cuerpo, ¿sí? Los que los vemos, y los fisiológicos son cuando hablamos de procesos internos de nuestro cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo la producción de espermatozoides en el caso del hombre, por ejemplo, preparar un ovocito para que se convierta en un óvulo posteriormente y que sea fecundado por un espermatozoide. Entonces, a eso hablamos de procesos fisiológicos. ¿Ya? Entonces, los cambios en un rango de edad comienzan a evidenciarse en una persona entre los 9 años y los 14 y medio, 15 años. Ya allí, en ese periodo de tiempo que conocemos como pubertad o adolescencia, vamos a comenzar a evidenciar esos cambios. Como por ejemplo, los cambios en la voz más grave en el caso del varón, ¿sí? Desarrollo y maduración de los órganos sexuales y el ensanchamiento de los hombros. En el caso de las mujeres, el desarrollo de las glándulas mamarias, el desarrollo y maduración de sus órganos sexuales y el ensanchamiento de las caderas. Además de eso, otros cambios que vemos en esta tabla, ¿sí? De forma independiente, por ejemplo, en el caso de las mujeres, donde a partir de los 9 años y medio comienza la aparición del vello púbico. ¿Sí? A los 11 años aproximadamente, como vemos aquí, la mujer comienza digamos, un periodo de crecimiento en su estatura, ¿ya? Y también sucede lo mismo en el caso del hombre, aunque en el hombre es un poco antes, ¿no? Entre los 10 años y medio y los 11 años ya se comienza a evidenciar un cambio en la estatura. ¿Sí? Por otra parte, otro cambio evidente en el caso de los hombres, como vemos aquí, a la edad de 9 y medio a 10 años, es el desarrollo de sus genitales o los genitales masculinos, ¿ya? Y en el caso de la mujer, como vemos acá, luego de los 11 años, entre los 11 y 12 años, comienza su primera menstruación o ocurre su primera menstruación. Hay niñas que puede incluso suceder antes, ¿sí? Pero esto es como, digamos, las edades estándar en donde sucede esta etapa del desarrollo. Bien, entonces aquí podemos evidenciar algunos cambios que recordemos que van entre los 9 años a los 14 años y medio, 15 años. Vamos a evidenciar todos estos procesos en nuestro cuerpo. Algunos los vemos y otros no. Ya, por otra parte, entonces vamos a conocer cómo ocurren esos cambios, es decir, gracias a qué procesos internos de nuestro cuerpo se desarrollan esos cambios que podemos evidenciar en nuestra anatomía. ¿Sí? Y se debe, por supuesto, a lo que les decía que estaba relacionado a las hormonas. Todo comienza en nuestro encéfalo, ya específicamente en el hipotálamo, donde se libera una hormona llamada hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sí? O también conocida como GnRH. Ya, esta hormona se libera en el hipotálamo y va hacia una zona de la hipófisis llamada adenohipófisis. La adenohipófisis, a su vez, es otra glándula endocrina que secreta o produce hormonas. En este caso, produce dos hormonas. La FSH u hormona estimulante del folículo, como la vemos aquí, y la LH u hormona luteinizante. Estas dos son producidas en la adenohipófisis. ¿Ya?
luego que ellas son producidas o secretadas por esta glándula, son liberadas a través de la sangre y son llevadas hacia los órganos sexuales. En el caso del hombre, vamos a hablar primero del caso masculino, ¿sí? Estas dos hormonas, la LH y la FSH, son liberadas hacia los testículos. Luego de eso, la hormona luteinizante o LH actúa sobre unas células focalizadas al interior de los testículos denominadas células de Leydig. ¿Ya? Son células que están dentro de los testículos masculinos. Y en estas células se produce la secreción de la hormona testosterona, que es la hormona masculina. Entonces, al liberarse la hormona testosterona, se desencadena un proceso, ¿sí? En donde el cuerpo comienza a cambiar, comienza a evidenciarse, por ejemplo, el vello púbico, comienza a evidenciarse el vello en las axilas, en el rostro, en otras partes del cuerpo, ¿ya? Y es por el efecto de la testosterona, ¿ya? Por otra parte, ¿qué sucede? La testosterona ocasiona un efecto de retroalimentación negativa en la adenohipófisis. ¿Qué quiere decir? Por eso vemos este símbolo, estos símbolos negativos. Cuando ya hay suficiente nivel de testosterona que está circulando en la sangre, entonces eso es un indicativo para que la adenohipófisis no siga produciendo la hormona luteinizante, ¿sí? Entonces eso va a permitir que se mantenga en unos niveles estándar, ¿sí? En unos niveles equilibrados, ¿ya? Por otra parte, tenemos la acción de la hormona estimulante del folículo o FSH, que actúa sobre un tipo de células ubicadas dentro de las gónadas masculinas llamadas células de Sertoli. Estas células provocan que las últimas liberen unas sustancias que van a desencadenar el proceso conocido como espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? Es la producción de espermatozoides. ¿Ya? Esto también ocurre en el testículo del varón. ¿Ya? Y en este caso, esto va, además de producir la espermatogénesis, las células de Sertoli van a liberar una hormona llamada inhibina, ¿sí? Que esta, al llegar a la adenohipófisis a través de la sangre, va a disminuir la secreción de la hormona FSH o hormona estimulante del folículo. ¿Sí? Es decir, que va a controlar los niveles de la hormona FSH. ¿Sí? Ya cuando esté en unos valores controlados, estándar, equilibrados. Muy bien. Entonces, en ese ciclo viven las hormonas masculinas. Recuerden que la principal hormona masculina es la testosterona y es la que va a ser la responsable de desencadenar todos los cambios físicos en nuestro cuerpo. Tanto los cambios relacionados a las características que se pueden evidenciar o se pueden visualizar de manera externa en nuestro cuerpo, tanto también como los procesos internos, como el caso de la espermatogénesis, donde también actúan estas dos hormonas que les comentaba, ¿sí? Llamada hormona luteinizante o LH y la hormona estimulante del folículo o FSH. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de la mujer? La mujer tiene dos hormonas, digamos, femeninas, por llamarlo de alguna forma, si lo queremos dividir entre masculino y femenino. Las hormonas femeninas son la progesterona y los estrógenos. El proceso es muy similar al caso del hombre, porque también la mujer tiene en su hipotálamo o secreta en su hipotálamo la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH, como vemos aquí. Ella se libera en la adenohipófisis. En la adenohipófisis se van a producir también las mismas dos hormonas en que el caso anterior, la hormona luteinizante y la hormona estimuladora o estimulante del folículo. Estas hormonas van a viajar a través de la sangre y van a llegar, en este caso, a los ovarios, porque estamos hablando ya de la mujer. ¿Qué produce en los ovarios? Bueno, la hormona estimulante del folículo en el ovario produce la maduración del ovocito y la secreción de estrógenos por parte de los ovarios. Entonces, ¿qué quiere decir maduración del ovocito? El ovocito es la célula que posteriormente se va a convertir en el óvulo. Y el óvulo es el gameto
femenino, perdón, el gameto que va a ser fecundado por el gameto masculino, que es el espermatozoide. Entonces, en este caso, la hormona estimulante del folículo es la que produce o activa al ovocito para que se convierta posteriormente en un óvulo. Además de eso, estimula la producción de estrógenos. Por otra parte, tenemos la hormona luteinizante, que es la que provoca la ovulación. ¿Sí? Una vez que los ovocitos están listos y se convierten en óvulos, entonces la hormona luteinizante tiene la función de que esos óvulos se liberen de los ovarios y viajen a través del, del- del órgano reproductor femenino hasta parte de él que es el útero. ¿Sí? Va a hacer ese viaje a través de las trompas de Falopio, por ejemplo, y va a llegar desde los ovarios, viaja a través de las trompas de Falopio y llegar al útero, donde se va a encontrar, ¿sí? Con el espermatozoide en el caso que ocurra una copulación, ¿sí? Una unión una unión del óvulo o gameto femenino con el espermatozoide o gameto masculino. Ya, entonces en este caso, tanto la hormona estimulante del folículo, ¿sí? Como la hormona luteinizante juegan un papel muy importante, porque una es la que desencadena la producción o de ovocito para que se convierta en óvulo. Y además, estimula a que se produzcan estrógenos u hormonas femeninas. Esto ocurre, a su vez, la mayor producción de estrógenos hace que se libere también un poco más cantidad de hormona luteinizante, que es la que provoca la ovulación. ¿Sí? Entonces, en este caso, una favorece a la otra. ¿Sí? Ahora, ya cuando hay unos niveles, digamos, controlados o unos niveles determinados de la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo, esto es un mensaje que se envía al hipotálamo para que deje de producir la hormona liberadora de gonadotropinas y a su vez se deje de producir las hormonas luteinizantes y la hormona estimulante del folículo. Sí, de manera tal que se mantengan niveles controlados de ellas en el cuerpo de la mujer. Por otra parte, hay otra hormona que se conoce como la CGH u hormona del embarazo. ¿Sí? En donde altos niveles de esta hormona llamada gonadotropina coriónica humana o CGH indican un posible embarazo en la mujer. Para ello hay ciertos niveles, ¿sí? Y estos son los niveles que controlan las conocidas pruebas de embarazo. Por ejemplo, un nivel, digamos, estándar en una mujer que no está embarazada es menor o igual a 5 miliunidades internacionales por mililitros, ya MUI sobre ml. Una mujer que está embarazada va a tener, por ejemplo, si tiene de 3 a 4 semanas de embarazo, va a tener entre 9 a 130 miliunidades internacionales sobre mililitros de CGH, de hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Ya? Y por supuesto de esa manera va aumentando. Si tienen de entre 4 a 5 semanas, va a ser entre 75 a 2600 mil unidades internacionales sobre mililitros y así sucesivamente. Entonces las pruebas de embarazo controlan o miden, no controlan, miden el nivel de o la cantidad de hormona CGH que hay tanto en la sangre como en la orina. Por eso una prueba de embarazo puede ser tomada tanto en la sangre de la mujer como en la orina, porque es allí donde vamos a encontrar esta hormona presente. Bien, entonces, bueno, de esa manera se controlan los niveles de hormonas sexuales tanto en el caso del hombre como en la mujer, y de esta manera nuestro cuerpo controla o regula todos esos cambios, ya que ya cuando suceden esos cambios en nuestro cuerpo, sí, y ya somos adolescentes y posteriormente nos convertimos en personas adultas, quedan estas otras hormonas que van a regular más que todo, por ejemplo, en el caso de la mujer, su ciclo menstrual, ¿sí? Se sigue la producción de óvulos, transformando ovocitos en óvulos. En el caso del hombre, se va a seguir estimulando para que ocurra la espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides. En fin, entonces es todos esos procesos internos de nuestro cuerpo, sí, que están relacionados a la sexualidad, que están relacionados a la reproducción, son controlados también por el sistema endocrino, en este caso por estas hormonas.
Hola, bienvenidos a otro nuevo vídeo acerca del sistema neuroendocrino. ¿Cómo funciona el eje hipotálamo hipofisario gonadal? Bien, para empezar, eje hipotálamo hipofisario gonadal. El hipotálamo y la hipófisis ya lo hemos visto en otros vídeos. Son dos áreas que hay en el sistema nervioso central. Ahora, gónadas, podemos encontrar dos tipos de gónadas, principalmente gónadas femeninas, es decir, ovarios, o gónadas masculinas, es decir, testículos. Así que tendremos que diferenciar en la siguiente pizarra que mostraré en función de si la mujer o el hombre recibe estas hormonas por parte del hipotálamo y de la hipófisis. Pero vamos por el principio. Bien, empezaremos analizando el eje en vertical, desde la parte más superior a la parte más periférica. Por parte del hipotálamo, en el núcleo paraventricular, se va a fabricar esta hormona, el Gonadotropin Releasing Hormone, la hormona liberadora de gonadotropinas. Las gonadotropinas son la LH y la FSH, que se van a liberar por parte de la hipófisis cuando esta molécula GnRH viaje desde el hipotálamo a la hipófisis a través de la eminencia media. Cuando llega a la hipófisis, ahí tiene sus receptores, los receptores de hormona GnRH, se une a ellos y entonces la hipófisis recibe ese mensaje de que tiene que liberar LH y FSH. LH es hormona luteinizante, relativo con el cuerpo lúteo. Ya lo veremos en la siguiente pizarra esto. Y FSH es la hormona folículo estimulante. De nuevo, en la siguiente pizarra más. La cuestión es que todo esto, finalmente, lo que va a producir es que nuestras gónadas, sean testículos o sean ovarios, liberen hormonas sexuales y se produzca la madurez o maduración sexual. Otra cosa que también va a pasar, tanto en ovarios como en testículos, es que estas hormonas, seguramente ya reconocerás que estamos hablando de estrógenos, progesterona, testosterona, estradiol, ¿vale? Todo este conjunto de hormonas lo que hacen es inhibir las áreas superiores. Esto tiene mucho sentido si nos paramos a pensar, ya que si ya hay suficiente cantidad de estas hormonas sexuales, no necesito que se me siga fabricando y liberando más, con lo cual lo que tenemos es una retroalimentación negativa. Las hormonas FSH y LH son claves para algunas funciones como son la diferenciación sexual de los seres que todavía no se han diferenciado, es decir, nosotros cuando somos un pequeñito cigoto y empezamos a desarrollarnos como embrión, y también son fundamentales para que podamos desarrollar todas esas características sexuales, tanto las primarias, como puede ser que se formen ovarios, trompas de falopio, útero, o por el contrario, conductos deferentes, testículos. Para eso son vitales y también son muy importantes para lo que es la maduración de nuestras células sexuales, tanto de chicas como de chicos. Vamos a repartir estas funciones ahora. Empezamos con las chicas. Los ovarios. Los ovarios, cuando reciben este FSH por parte de la hipófisis, lo que van a hacer es madurar los folículos ováricos, es decir, el preóvulo va a madurar. Y así se va a formar un óvulo, ya maduro. Y también van a producir la liberación de un tipo de estrógeno, del estradiol. El estradiol es el que domina en la primera mitad del ciclo reproductivo, del ciclo menstrual. Quiero decir, desde el momento en el que empieza la menstruación hasta que ovulamos. Porque vas a ver lo que pasa. Es la LH que cuando se libera induce la ovulación, induce que se rompan los folículos ováricos y entonces el óvulo maduro ya eche a rodar trompa de falopio abajo. Y no solo eso, ese óvulo que ya está yendo en dirección hacia el útero, también por acción de la LH, si no es fecundado, va a acabar formando el cuerpo lúteo. Y poco a poco eso va a degenerar y finalmente pues vamos a tener la regla. ¿Qué hace la LH también? Activa la meiosis. La meiosis permite que maduren los oocitos. Es decir, que tanto FSH como LH participan de formas diferentes en esta maduración de células sexuales y LH se encarga específicamente de permitir que esas células sexuales que son inmaduras, entre varios motivos, uno de ellos es que no han terminado de hacer el proceso meiótico, la meiosis, aquí la terminan gracias a la LH. Y por último tenemos la liberación de estrógenos,
Vuelve a liberarse estradiol, pero en este caso también se libera progesterona. La progesterona, por lo tanto, es propia de la segunda mitad del ciclo menstrual, es decir, desde el momento en el que ovulo hasta que el día segundo antes de que me venga la regla. Esto en chicas. En chicos, ¿qué tenemos? FSH, de nuevo, recuerda que estamos hablando de hormona folículo estimulante. Me está hablando de los folículos, que esto podríamos entenderlo como las células sexuales inmaduras. Va a inducir la maduración de los espermatozoides. Va a inducir el crecimiento testicular. Este FSH actúa sobre las células de Sertoli, unas células que hay en el testículo, y va a liberar una proteína que es necesaria para que se transporten andrógenos. No propiamente los andrógenos, pero la proteína que los transporta. Y luego sí, la LH es la que, actuando en otro tipo de célula de los testículos, la célula de Leydig, estimule que se libere testosterona. Y aquí lo tenemos todo. Así que vamos a resumir brevemente qué hace este eje, de qué se encarga. Se encarga, por un lado, de la diferenciación sexual de un organismo que todavía no se ha definido a nivel sexual, porque se está formando. Se encarga del desarrollo de características primarias y secundarias a nivel sexual. Y se encarga de la maduración de las células sexuales. Por todo ello, en el caso de la mujer, es este el eje que controla principalmente nuestro ciclo menstrual. Las hormonas sexuales son sustancias producidas por los órganos sexuales, es decir, por los ovarios en el caso de la mujer y por los testículos en el caso del hombre. Estas se encargan de regular diferentes funciones en el organismo, dentro de estas las funciones sexuales. Se encuentran en el cuerpo desde la infancia, pero es a partir de la pubertad y la adolescencia cuando alcanzan su mayor producción. Se produce así una serie de cambios a nivel del cuerpo y de las emociones. Dependiendo del sexo, las hormonas tienen un nombre y una función diferente. Veamos el siguiente video para conocer un poco más sobre estas funciones. A pesar de que las hormonas sexuales son producidas por las glándulas sexuales, su liberación es controlada por el cerebro, especialmente por la hipófisis y el hipotálamo. Las hormonas sexuales femeninas son estrógenos, que es la hormona femenina por excelencia y se encarga del desarrollo del aparato genital femenino, de los caracteres sexuales secundarios y del ciclo menstrual. Progesterona, la cual produce el engrosamiento del endometrio para facilitar la implantación del embrión en caso de fecundación. Hormona folículo estimulante, la cual estimula los folículos para que maduren. Hormona luteínica, desencadena la liberación de los ovocitos, es decir, la ovulación. En el hombre se habla de andrógenos, de los cuales la testosterona es el principal representante. Esta regula la producción de los espermatozoides, hace crecer el vello, aumenta la masa muscular, el tamaño de los órganos sexuales y produce cambios en la voz. Es importante destacar que la mayoría de estas hormonas la poseen ambos sexos, solo que en distintas cantidades. Por ejemplo, la testosterona, los andrógenos, que son hormonas sexuales típicas de los hombres, también se encuentran en las mujeres, pero en muy poca cantidad. En otros aspectos en los que influyen las hormonas sexuales son en el deseo sexual, en el estado emocional o en el humor y en la salud sexual en general. Los niveles de las hormonas también varían de una persona a otra y dependen del momento o de la etapa en que se encuentren. A pesar de que estas son producidas por el cuerpo de forma natural, puede ocurrir que sus niveles disminuyan y se necesiten terapias o suplementos hormonales, como en algunos casos de la menopausia. Bien, cuando trabajamos con mujeres a nivel de coaching, siempre necesitamos que todas las partes de nuestra vida estén satisfechas. Y una de las partes importantes es la sexualidad. Totalmente. Cuando una mujer tiene un problema hormonal, muchísimas veces su sexualidad se ve afectada y no lo sabe o no sabe el por qué. ¿Okay? Entonces, realmente los trastornos hormonales son muy amplios y nos pueden afectar a nivel de la sexualidad gravemente. Por ejemplo, si tenemos trastornos tiroideos, donde una mujer tiene baja producción de hormonas tiroideas, va a estar cansada, va a ser muy proclive a tener dolores de cabeza constantemente, a tener un poco de obesidad, y eso hace que a nivel hormonal femenino no haya una buena sexualidad. Perfecto. ¿Okay? Otra parte es los síndromes de ovarios poliquísticos,
que cuando hay ese trastorno hormonal, los ciclos femeninos se ven totalmente descontrolados, total. Entonces, una persona que, por ejemplo, ve la menstruación cada 45 días, no sabe qué día es fértil para ella y obviamente todo ese trastorno va a generar altibajos a nivel de líbido, a nivel de satisfacción sexual, a nivel de llegar a un orgasmo, y eso puede generar problemas no solamente químicos como tal, sino psicológicos, físicos, y la mujer realmente muchas veces no sabe qué hacer. Psicológico, físico e inclusive de pareja. Correcto. Sí, sí, sí. Muchísimas empiezan con el problema y no saben qué hacer y tampoco lo comunican a su pareja, ¿no? Sienten que puede ser un problema de estrés netamente o un problema de estar muy ocupados con otra cosa y no lo comunican a nivel de pareja o no buscan ayuda. Y es importante que sepan que no están solas, que hay un equipo multidisciplinario capaz de ayudarlas, súper importante. Una de las primeras cosas es ir al médico, puede ser el ginecólogo o el endocrinólogo, los primeros para evaluar la magnitud del trastorno hormonal, saber realmente qué está pasando, ver si es necesario sustituir o no alguna hormona, porque muchas veces puede llegar a ser necesario, y buscar ayuda profesional a nivel de psicólogo, de un asesor de salud, de un asesor nutricional. A nivel físico también, hacer ejercicio, meditar, relajarse puede ayudar muchísimo a que nuestros niveles de hormonas se produzcan como establemente. Sí, se nivelen. Se nivelen, correcto. La estoy escuchando y es un tema, como dijimos al inicio, muy interesante porque la sexualidad femenina, como su palabra lo dice, la sexualidad es tan importante para la mujer. Y en este particular, que ella tenga trastornos hormonales, la conlleva a sentirse como que separada o aislada o inapetente, como se dice o hasta también. insegura. O insegura, ¿no? Correcto. Y todo eso en el fondo la afecta a ella emocionalmente, que eso además conllevaría a que el trastorno hormonal aumentara. Exacto. Sí, muchísimas se engloban y se esconden un poco en su problema porque les da miedo hablarlo. Muchas personas, todavía es un tema tabú, entonces muchas personas van al ginecólogo y piensan que el ginecólogo solamente va a revisar la parte estructural y se olvidan que él también está para revisar la parte funcional. O sea, no y sola... la emocional inclusive, sí. ¿no? Correcto, si tenemos un trastorno a nivel de función hormonal, la parte emocional se va a venir afectada y puede que sea la emocional la que vino primero o la funcional de segundo. O sea, realmente no hay un origen a cierta... Un orden que uno diga, primero fue esta, primero correcto. fue la otra. Lo importante en este caso, uno, es hablarlo. Saber que no le pasa solo a ella, que hay muchísimas mujeres en el mundo con este problema y saber que tiene solución. Es lo más importante. Sí. La mayoría piensa que se va a resolver solo, que se les va a quitar en algún momento. Que mañana se me quita, que la semana que Sí. viene me voy a sentir mejor. Sí. O es porque peleé con mi esposo o peleé en el trabajo, tuve un día muy cansado, pero realmente hay que hablar de qué es lo normal también, porque estamos hablando de lo que es anormal, de tener bajo apetito sexual, tener poca libido o tener problemas para llegar al orgasmo. Eso es parte del problema, pero realmente, ¿qué es lo normal? O sea, no sabemos qué es lo normal, porque las personas creen que puede ser normal en algunos casos tener relaciones todos los días o 3 veces al día, y eso tampoco es normal. Lo normal es lo que te hace bien a ti. Como te sientas. Correcto. Ahora, estamos hablando desde la parte de trastornos hormonales. Quiero tocar un punto que tal vez conlleve a que la parte hormonal también se afecte, el estrés. Sí. Hay tanta gente que está estresada y dice, bueno, tengo una apetencia sexual, no quiero tener relaciones. ¿Eso también estaría entrando dentro de este paquete? Sí, el estrés genera cambios a nivel de cortisol, nos hace daño a nivel de saber cuándo es el día, cuándo es la noche en nuestro cerebro, nos genera insomnio, nos genera otro tipo de problemas, migrañas, problemas digestivos. Que a la larga podrían ser hormonales. Sí, es que vienen de las hormonas.
al cambiar el ciclo del cortisol, que es la hormona del estrés, empieza a haber cambios en toda la estructura. El ciclo hormonal empieza a nivel de hipotálamo, hipófisis, pero baja hasta los órganos reproductivos. Entonces, cualquier nivel que esté afectado va a desequilibrar todo. El estrés actualmente juega un papel súper importante y debemos atacarlo de cabeza. O sea, es de las primeras cosas que hay que atacar. Por eso veo tan necesario el tema de hacer ejercicio, de comer sano, de buscar ayuda psicológica, de hablar con alguien, de no quedarse solo con la sintomatología y esperar a que ocurra un milagro y se desaparezca, porque los milagros existen, sí, pero también hay que ayudar. Hay que ayudarlo. Usted dijo que un par de cosas que son, uno habla con un sinfín de médicos, cardiólogos, neurólogos, lo que uno quiera, y siempre te van a decir ejercicio y alimentación. Sí. Ese es el común denominador. Mira, padeces de algo, sí, tienes que tomar medicamentos, pero ejercicio y buena alimentación. Yo creo que esa es como que una base, ¿no? Sí, el ser humano, el Homo sapiens como tal, somos seres de caza. O sea, nosotros nos movíamos para buscar el alimento. Totalmente cierto. El alimento no venía a nosotros como ahora que lo pedimos por Uber Eats. Bueno, esas son a lo mejor las desventajas de tanta comodidad. De tanta tecnología, sí. El hecho de que no nos movamos como antes hace que nuestras hormonas no se produzcan como antes. Entonces realmente el ejercicio juega un papel súper fundamental. Importantísimo. Importantísimo. Y el tema nutricional también, porque si tu cuerpo no está nutrido, si tú no comes lo que necesitas, tu cuerpo no tiene la capacidad de producir las hormonas que necesitas. Entonces aquí en una persona, en una mujer con un trastorno de sexualidad que tenga una enfermedad de origen endocrinológico, o sea, que sus hormonas se vean afectadas, es netamente necesario hacer cambios nutricionales y hacer cambios a nivel de actividad física que nos van a ayudar a regular el estrés. Porque sin eso no hay nada, no tenemos producción hormonal, no tenemos absolutamente nada. Nos están viendo un montón de amigas ahora que se estarán preguntando, ay, escucho a la doctora Yairsi hablar y me estoy viendo en ese espejo. Recomendación. Bien. ¿Qué hacemos en caso de tener algún trastorno hormonal y está inapetente sexualmente? ¿Qué recomendamos? Ok. Bueno, lo primero, conservar la calma. Saber que no están solas, que hay muchísimas que lo sufren y que hay muchísimos especialistas para ayudarlas. Segundo, un perfil hormonal completo indicado por el médico, bien sea un ginecólogo o un endocrinólogo. Dos, ya ahí sería primero ver resultados del perfil hormonal, porque muchas veces están muy bien y todo se maneja con un tema de abordaje de estrés y psicología y coaching, y es totalmente diferente, pero cuando los exámenes arrojan un resultado positivo a nivel de un trastorno hormonal, uno, equilibrar hormonas, bien sea a nivel químico con el médico o a nivel nutricional, porque se regulan muy bien cuando hacemos cambios de nutrición. Y dos, empezar a buscar alternativas, ¿sabes? Tengo que mover mi cuerpo un poco más, ver cómo puedo liberarme del estrés, porque aunque la gente diga no estoy estresada, la mayoría estamos estresados. Es el que más estresado está. Correcto. Que dice que no está. Sí, entonces realmente es buscar ayuda, pero siguiendo pasos. Primero el médico, primero los exámenes, después de allí tomar decisiones de si tienes o no que tomar medicamentos y luego ahí buscar ayuda nutricional. A mí me encanta la nutrición funcional más que la nutrición clínica, porque la nutrición funcional lo que va a ayudar es a hacer que nuestro cuerpo funcione, ¿ok? Bien sea que tenga 1 o 2 kilitos de más o no tenga ninguno. Lo importante es que funcione adecuadamente. Y sentirse bien. Correcto. Y la ayuda emocional es súper importante. Es la base de este tratamiento. Usted lo ha dicho, la emocional, yo creo que aquellas personas o aquellas mujeres que estén padeciendo, hablen con su pareja, ¿verdad? Correcto. Sí. Comunicación. Es la base. Que no sea un problema de ella sola, que sea compartido y pesa menos. Sí. Total. Incluso hay algunas que no tienen pareja
y también les afecta, o sea, igual se sienten culpables de no poder mantener una relación a largo plazo por el problema. Entonces, realmente no siempre es un tema a nivel de pareja. Sí hay muchos divorcios a causa de esto, pero también hay muchas mujeres solas a causa de esto. Bueno, Entonces, realmente, si tú eres una persona que no tienes ningún tipo de apetito sexual, ni líbido, ni nada, ¿para qué vas a buscar una pareja? sí. O sea, ¿para qué te vas a hacer? Es más, no llegas nunca a sentirte atraído por el sexo opuesto porque no tienes hormonas que te generen, las feromonas son las que te generan esa atracción. Entonces, si no las tienes Ese o están líbido, muy ¿no? bajas, ¿para qué? Yo creo que ya nos quedó claro, es decir, buscarle soluciones a los problemas, Correcto, que las hay. que las hay, ya la doctora las acaba de decir. Nuevamente, doctora, Muchas gracias. 1.000.000 de gracias, siempre sabios consejos, consejos buenos, consejos para solucionar los problemas.